Dicen que el miedo no vive en las ciudades, que vive donde no hay alumbrado, donde las noches son tan negras que el silencio suena distinto, donde el viento sopla entre los árboles y uno ya no sabe si lo que se mueve allá lejos es una sombra o alguien que lo está mirando de regreso. En México las historias del campo no mueren, siguen ahí, pasando de boca en boca, de abuelos a hijos, de hijos a nietos. Son los mismos relatos que se cuentan junto a la fogata, con la voz bajita. No todos están dormidos y el aire huele a tierra mojada. Cuentos, dicen algunos. Advertencias, dicen los viejos. Porque allá, donde las noches se sienten pesadas y el canto de un grillo puede hacerte pensar que no estás solo, todavía hay quienes aseguran que lo imposible camina entre nosotros. Gente que no busca asustar sino avisar, que te cuenta lo que vio. Ya si adornan o exageran, tú decides. Pero lo hacen solo para que tú sepas que eso también puede pasarte. Y hoy vamos a escuchar de esas historias, testimonios de gente que se cruzó con algo que no entiende, pero que hasta hoy no puede olvidar. Así que acomódate bien, apaga la luz y escucha con atención, porque dicen que cuando uno se mete con los secretos del campo, el campo te devuelve la mirada. Mi nombre es Efraín Sosa y yo soy la voz que te va a acompañar hasta en tus peores pesadillas. Si logras terminar, por favor compárteme cuál fue tu relato favorito, déjalo en los comentarios y si vas llegando a este infierno no olvides regalarnos tu suscripción. Síguenos para que no te pierdas nuestro trabajo. Esto es Hablemos de Terror y esta es El Espantapájaros del Potrero. Esto me pasó hace ya algunos años, allá por el rumbo de Arteaga, Michoacán. Mi tío tenía un terreno grande, puro monte. Me pidió que le echara la mano con unas vacas que tenía pastando allá. Yo me iba entre semana a dormir en un jacalito viejo que estaba allá junto al potrero. Y a veces se quedaba otro primo conmigo, pero esa vez me tocó solito. El terreno quedaba lejos del pueblo. Casi, ¿qué sería? ¿Una hora caminando más o menos? Sin luz, sin nada. De noche no se oía ni un carro. Solo los grillos, el viento y animalitos entre la hierba. Aquí, ahí, en el rancho decían que las brujas se paraban en los árboles más secos. Y que si querías que no se metieran con tu ganado tenías que poner un espantapájaros. Pero no uno cualquiera. No de esos que hacen los niños con trapos, no. Tenía que ser hecho con ropa de alguien que ya hubiera muerto y con sal en el pecho para que espantara lo malo. A mí esas cosas nunca me dieron miedo, la neta. Pensaba que eran costumbres de viejos. Pero un día mi tío me dijo que el último becerro había amanecido con el cuello torcido y sin una gota de sangre. Y que el único remedio era poner el muñeco. Nos pusimos a hacerlo una tarde. Usamos un palo en cruz, un pantalón viejo de mi abuelo, una camisa blanca llena de agujeros y un sombrero que olía a humedad. Lo amarramos con mecate y lo clavamos frente al potrero cerca del cerco donde se hacía más viento. Cuando el sol se metía, ese muñeco se veía raro, con los brazos extendidos como si estuviera estirándose después de un sueño. Mi tío le echó un puño de sal en el pecho y dijo: ahí está, que espante a lo que venga. Y hasta me reí. La primera noche todo tranquilo, dormí bien, pero la segunda, como a las 3 de la mañana, me despertó un ruido de ramas tronando, como si algo pesado hubiera caído cerca del cerco. Me asomé por la ventanita del jacal y vi el espantapájaros moviéndose. No mucho, nomás un poquito, pero sí se movía. Pensé que era el aire, pero no hacía viento. Y el cuerpo del muñeco se doblaba como hacia adelante, como si se quisiera bajar, como si quisiera soltarse del palo.
Le eché la lámpara encima y se quedó quieto, pero el sombrero no estaba donde debía. Lo tenía colgado como de un lado, como si lo hubiera girado para verme. Me regresé al catre, pero ya no dormí. Tenía los oídos atentos y yo juraría que sí alcancé a oír pasos. No pasos humanos. Algo más como arrastrado, como si el peso del cuerpo no estuviera parejo. Cada paso sonaba más cerca, hasta que de pronto se pararon justo afuera del jacal. Me tapé con la cobija, apreté los dientes y el corazón se me quería salir. No hubo golpes, no hubo respiración, nada. Solo silencio. Al amanecer salí y el espantapájaros estaba tirado. No de lado, no caído por el viento. Boca abajo, como si se hubiera arrastrado solo. El palo de atrás seguía clavado, pero el cuerpo estaba a unos metros. Le faltaba una mano, o lo que era la mano, porque era como un guante relleno de paja. La tela estaba mojada y olía feo. Como animal. Volví a levantarlo, amarré más fuerte y me reí, pensando que a lo mejor un perro lo había tumbado o algo así. Esa tarde le conté a mi tío y me dijo así bien serio, sin dejar de voltear a ver el suelo: si lo vuelves a ver tirado, no lo levantes. Me quiso decir, ¿por qué solo eso? Déjalo ahí, que lo que camina en la noche no quiere compañía. Sí, se me quedó grabado eso. La tercera noche no quise dormir. Me quedé con la lámpara prendida, esperando no sé qué. Las vacas mugían bajito, estaban inquietas. De repente, el aire cambió. No soplaba fuerte, pero traía ese olor como a tierra húmeda mezclado como con algo dulce, como carne podrida. Salí con cuidado, alumbré con la lámpara y el espantapájaros ya no estaba en el cerco. Te juro que el palo estaba ahí clavado, pero el cuerpo no. Me quedé paralizado alumbrando para todos lados hasta que escuché detrás de mí el sonido de la paja crujiendo despacio, como cuando pisas hojas secas. Volteé y ahí estaba, parado a unos metros con los brazos caídos, cabeza ladeada y el sombrero puesto al revés. Y la camisa se movía sola como si respirara. Me quedé helado, sin aire. Le apunté con la lámpara y la luz se reflejó en los botones del pecho, pero los botones no estaban brillando por el metal, sino porque algo los había manchado. Era sangre seca. Me eché para atrás sin dejar de alumbrar y el espantapájaros me cae que dio un paso. No rápido, sino como un paso torpe arrastrado. Ya sé, aquí es donde dice, no, pero él estaba mal parado, estaba mal puesto. No sé. A mí la lámpara me temblaba, quería gritar, pero pues no podía ni hablar, no me salía la voz. Lo único que pude hacer fue correrle hacia el jacal y cerrar la puerta. Y me quedé ahí adentro, escuchando cómo algo raspaba la madera con las uñas. Despacio, sin fuerza, pero con paciencia. Al otro día amaneció en su lugar, derechito, clavado en el palo igual que antes, solo que ahora tenía puesto mi sombrero. Recuerdo que esa mañana hasta el aire amaneció pesado, neblina baja, de esas que se arrastran por el suelo como si fuera humo. Ni canto de gallos ni pájaros, el campo estaba mudo. Me asomé al cerco con un nudo en el estómago y el espantapájaros seguía ahí, derechito, con mi sombrero puesto, la camisa toda inflada por el viento. Pero había algo distinto, el rostro. Antes era un costal de yute pintado con carbón, 2 ojos y una sonrisa chueca. Pero ahora tenía una marca más, como si le hubieran hecho una cruz en la frente, no con pintura, sino más bien como quemado. Me quedé mirándolo un rato largo
Y entre más lo miraba, más me daba la impresión de que los ojos ya no estaban parejos, como si uno se hubiera levantado tantito, así como apuntando hacia mí. No le dije nada a mi tío, no porque no quisiera, sino porque pues ya como que había entendido que allá nadie pregunta de más. En el rancho, cuando algo huele raro o se ve raro, la gente nomás dice, pues algo anda y ya, no se meten. Todo el día las vacas estuvieron inquietas. Pateaban el suelo, echaban hasta como espuma por la boca, como si se olieran que algo va a pasar. El viento traía ese olor como dulce, el mismo que sentí la noche que se movió el espantapájaros. No olía a muerte, olía como a viejo, como a ropa guardada con humedad. No sabría decirte, como si algo viniera de lejos, de otro tiempo. Ya en la tarde pasó don Lauro, un señor del pueblo, de esos que le saben a las hierbas y de cosillas. Venía a dejarme un recado de mi tío. Se paró a platicar tantito, pero se le fue la vista detrás de mí. Se quedó mirando al espantapájaros un rato y no dijo nada. De pronto se puso serio. ¿Desde cuándo lo tienes ahí?, me dijo. Ya le conté lo del ganado, cómo lo habíamos puesto, y me dijo, no fue una buena idea. Yo me reí, porque pensé que se refería a que no servía para espantar aves, y me dijo, eso no está hecho para pájaros, muchacho. Eso es un guardián viejo, de los que llaman. Me le quedé viendo, y él, sin quitarle los ojos al muñeco, todavía dice, no lo toques más, y si lo ves que se mueva, no corras. Nada más di, no soy para ti, y te metes a tu casa. Aunque te hable, no contestes. ¿Ok? No sé por qué, pero sentí que me estaba diciendo por algo que él sabía que iba a pasar. Cuando se fue, ya el sol ya estaba bajando. Todo se veía naranja y el espantapájaros parecía tener el cuerpo torcido, como si se inclinara hacia el lado donde se ponía el sol. Esa noche no pude dormir, el aire dentro del jacal estaba caliente y de repente empezó a oler como a humo, pero no humo de leña, sino, no sé, como si estuvieran quemando tela vieja. Salí y no había nada prendido. Solo el espantapájaros allá, quieto. Pero se le movía la camisa y eso que no había viento. Me quedé parado mirándolo. Híjole, juro que respiraba. Cada tanto como que se inflaba. Se desinflaba así como si el pecho, ¿no? Regresé al catre, pero con el corazón al mil. Me tapé la cara con el sombrero como niño y cerré los ojos. Pero entre el ruido de los grillos empecé a escuchar algo más. Como un silbido. No un silbido humano. No de esos que uno hace con los labios, sino parecía como si viniera de la tierra. Largo, bajito, con un tono que no entendía. Cada vez que sonaba, me daba escalofrío que me recorría hasta los talones. Y a la tercera vez que lo escuché se oyó un golpeteo en la pared, tan, como si alguien rascara con los dedos. No fuerte, pues, pero como rozando así. No sé cómo me animé, pero agarré la lámpara, la prendí. La luz parpadeó 2 veces y se apagó solita. Se me fue el aire. Y afuera empezó el silbido más agudo. Quedé así sin moverme, con los oídos reventándome hasta que el sonido se fue alejando poco a poco. Cuando amaneció, había una línea de ceniza dibujada alrededor del jacal, como si alguien hubiera caminado con los pies llenos de polvo negro. Pues fui a ver el espantapájaros y lo primero que noté fue que el costal de la cabeza ya no tenía como que el mismo rostro. Tenía que los ojos como más cerrados. ¿Y eso, Efraín? No lo puedo explicar. Me cae que el día anterior los ojos se le veían como bien abiertos y ahora se veían como más cerraditos, ¿no? Sé que no me van a creer, pero es lo que yo vi. Esa noche no dormí en el jacal, me fui con el ganado al corral de abajo. Aunque estaba lejos, todavía se veía el espantapájaros ahí en su palo. Derechito con el sombrero puesto y me cae
que no había nada de aire y el sombrero se le movía despacito como si me saludara. Pues ahí estaba pues con las vacas en el corral, eso sí, machete en la mano. Y yo sabía que si esa cosa quería entrar, pues el machete no me iba a servir de gran cosa. No había aire. Solo se escuchaban los animales y a ratos un chillido que venía de lejos del rumbo del cerro. Me daba miedo pensar que el espantapájaro siguiera allá de pie, aunque no pudiera verlo. Así que intenté no voltear hacia arriba, pero cada vez que parpadeaba me imaginaba su silueta que estaba ahí, quieta, en la oscuridad. No sé si dormí, pero amanecí con la boca seca, con el cuerpo entumido y con un olor como a fuego viejo, como si alguien hubiera hecho una fogata cerca. Caminé hacia el jacal y desde antes de llegar supe que algo no estaba bien. Las gallinas andaban escondidas, no se oían los perros y el espantapájaros no estaba en el palo. El palo ahí seguía, clavado, pero torcido como si algo pesado se hubiera colgado de él. A unos metros en el suelo estaban las ropas. No todas, la camisa estaba medio enterrada en el lodo y el costal que le hacía la cabeza, quemado pero por dentro. Como si le hubieran prendido fuego sin que se notara por fuera. Me acerqué despacio sin querer hacerlo y en la tierra había huellas. No de zapato ni de bota, eran como hondas y alargadas, como si alguien hubiera pisado con los talones y los dedos al revés. Me agaché, toqué la tierra. ¿Para qué? Pero... Y pronto escuché un zumbido bajito. Me di cuenta que venía del costal. Lo levanté con la punta del machete y se movió poquito apenas como si adentro hubiera, no sé, algún animalillo atrapado. No, lo solté. La tarde me acuerdo que fui al pueblo a buscar a don Lauro, el don de las hierbas. Cuando le conté lo que había visto, nomás bajó la mirada y dijo, no, yo ya no te puedo ayudar, dijo. Lo que tú hiciste fue darle cuerpo. Hey, esa ropa era de alguien. Cuando le metiste sal, la llamaste, ya no es un muñeco, ya está despierto. No supe qué contestarle, pues a mí, pues mi tío él fue el que dijo de eso. Me dijo que si oía silbar, que no volteara, que si olía humo dentro de la casa, que no saliera. El humo es la forma que tiene para entrar, lo dijo así como bajito. Esa noche llovió, pero el agua caía rara, como sin ruido, como si no quisiera tocar la tierra. Me quedé sentado con la lámpara apagada, mirando la puerta. Afuera no se oía nada, solo el golpeteo de algo contra el cerco, como si alguien caminara alrededor. En un momento me pareció escuchar mi nombre. No era una voz de hombre ni de mujer, era como un susurro, como si alguien me hablara desde adentro de la madera. No contesté, pero el sonido ahí seguía, más bajito y más cerca, hasta que se metió por las rendijas y lo sentí pegado al oído. El olor a humo volvió. No era el de antes, este era más amargo, más pesado. Venía del suelo del catre de mi propia ropa. Me levanté, abrí la puerta y allá afuera, justo en medio del campo, estaba el espantapájaros parado otra vez, pero sin palo. Se sostenía solo, derecho, con la cabeza agachada, como esperando. No se movía, pero la tela del pecho se inflaba y se desinflaba así, despacito, como si respirara. Yo me quedé viéndolo así sin moverme. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto volvió el silbido y esta vez sentí que venía de todos lados, del cielo, del suelo, del aire, de todos lados. Los perros empezaron a ladrar a lo lejos, uno tras otro, y el espantapájaros levantó la cabeza despacio. No tenía ojos, nada más los agujeros negros del costal, pero de ahí salía como una luz, pálida, como algo que alumbraba el suelo. Y era la neta, fue que se le hayan metido unas luciérnagas. Pero ¿y cómo movía la cabeza? No sé. De pronto, en un parpadeo, vi como si atrás de él hubiera
muchas de esas más figuras delgadas, torcidas, como si todo el campo estuviera lleno de espantapájaros. Fue así como muy rápido. Me eché para atrás, la lámpara se apagó solita, me encerré, empujé la puerta con el hombro, me quedé oyendo como si algo estuviera caminando alrededor del jacal. El techo crujía, el aire olía como a ceniza. Y luego de pronto en un momento el aire se fue, el sonido se fue, pero el olor seguía. Cuando amaneció, la puerta tenía unas marcas negras como de dedos y un círculo de sal al pie, como derretido por la humedad, así como ya pues cuando la sal se empieza a hacer así. Nadie me creyó cuando fui al pueblo. Es más, dicen que lo que yo vi no era un espantapájaros. Dicen que lo que yo vi es lo que cuida los límites. En cada pueblo hay uno distinto, que si lo despiertas, se queda contigo hasta que alguien más hace otro. Y aunque me fui del rancho hace años, a veces todavía huele a humo y así. Pero bueno, esa fue la última vez que volví a ese rancho. Dejé las vacas, la lámpara, el machete, todo. Caminé hasta el pueblo con la ropa empapada, la cabeza revuelta. En el camino el aire olía distinto. Quemado, pero no había ni fogata. A lo lejos todavía alcanzaba a ver el palo del espantapájaros clavado solito en medio del campo, y por más que caminaba sentía que la sombra me seguía. En el pueblo, ya te dije, nadie me creyó, pero bueno, me quedé unos días con una tía. No dormía, me la pasaba en las noches despierto escuchando el viento. Una madrugada, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. Mi tía se levantó pensando que era mi tío que volvía a trabajar, pero cuando abrió no había nadie. En el umbral solo había un puño de paja mojada. Nadie supo explicarlo. Ella lo barrió, lo echó al fogón y el humo que salió no era normal, no olía a paja. Igualito que aquella noche, como dulce, a humedad vieja, tierra caliente. El día siguiente fui a buscar a don Lauro. Me dijeron que había fallecido 2 días antes. Según los vecinos, encontraron su patio lleno de ceniza y en el corral de su casa un palo de madera clavado en el suelo con un costal encima. No quisiera verlo, algo me decía que si me acercaba no iba a poder irme. Él había hecho uno para quitármelo a mí de encima. Me regresé a la ciudad, traté de seguir con mi vida, pero sí, de vez en cuando la neta el olor regresa. No hace falta que sea de noche, ni que esté solito. A veces nomás con que me esté quietecito me llegue ese olor leve como de humo o dulce, no sé. La gente dice que son recuerdos. Yo sé que no, porque cuando el aire trae ese olor también trae ese silbido bajito, casi imperceptible, pero ahí está, pegado al oído. Hace poquito fui a visitar a mi mamá. Pasamos por el camino viejo que lleva ahí al potrero. No le dije nada, pero desde el carro alcancé a ver en medio del campo. No era un palo ni tronco, era como un cuerpo delgado, con un sombrero colgando y los brazos extendidos. Igual que antes. Me dio un vuelco en el corazón. Mi mamá me vio en el espejo y me dijo: no lo mires. Ni le pregunté cómo sabía. Nomás seguí viendo hacia el frente con las manos sudadas en el volante. El aire se puso espeso. Olía a humo. Y en el parabrisas de pronto se pegó una brizna de paja, una sola, mojada. La quité, dejé que el viento la arrastrara. Cuando ya íbamos lejos. Dicen que en el campo de Michoacán, cuando un espantapájaros se cae y nadie lo vuelve a levantar, el monte lo reclama. Y el que lo hizo, también. ¿Qué les pareció, terroríficos? Espero que les haya gustado este relato. Por favor, si tienen alguna historia de esas que contaba el abuelo en el rancho, o sus papás, o ustedes mismos que están por ahí en el rancho y de pronto
Hay muchas historias con espantapájaros. Esta es solo una. El guardián, el que cuida los límites. Compártelo, por favor, ya sabes, lo puedes hacer aquí en los comentarios. Si estás escuchando una plataforma de podcast, también lo puedes dejar en comentarios. Pero si no, mira, te paso el correo. Es tuhistoria@hablemosdeterror.com. Y ahí puedes hacerme llegar lo que quieras, tus sugerencias, tus relatos, tus experiencias, evidencias, todo lo que quieras mandarnos, ahí lo puedes hacer. Vamos a continuar este sábado macabroso con la luz mala y la medalla. Mira, te lo voy a contar como me salió aquella noche y como me gusta contarlo a mí, sin adornos ni palabras bonitas. Yo trabajaba en una finca rumbo a San Juan de la Vega. Ya tarde, de esas jornadas que te dejan la espalda dura, los brazos oliendo alfalfa, y el dueño, un señor ya grande, nos dijo que pues mejor nos quedáramos. Nos quedáramos ahí porque el camino de regreso pues, es pura terracería, en la noche se atora la troca en cualquier hoyito. Éramos 4 chambeando. Yo traía todavía tierra en las uñas, el olor del diésel en la playera, y nos sentamos ahí en una casita pegada al granero. El piso era tierra pisonada, un fogón chiquito, tiraba poquita luz, café de ollita hirviendo, sabía canelita y a humo y uno que otro pan medio duro, pero ya sabes, es lo que hay, ¿no? Y pues como siempre pasa, pues ya ves, se empieza a hacer la plática. De esas pláticas que se calientan solas, que si las brujas, que si los nahuales, que si las luces que se ven allá por el cerro cuando no hay luna. Yo la neta de bocón diciendo, Nel, esas son puras cosas de gente asustada, que uno cansado ve lo que sea. Sí, así soy. Bueno, así era. Burloncito. Total, que entre palabras y risas, uno de los hijos del dueño, un morrillo serio de esos que nomás miran, me suelta. Si quieres ver, nomás no corras ni le hables. De tarugo, ¿y ver qué? La luz mala. Me acuerdo que me reí. No fuerte, así nomás me reí porque la voz del señor del dueño se metió por encima de todo el chisme y dijo así bajito, con ese tonito de papá que te acomoda, ¿no? Sin gritar. Respeten la noche. Y de pronto se hizo ese silencio raro que cae en el campo cuando el café ya se empieza a terminar. La lumbre se queda roja, ni viva ni muerta. Nos acostamos en catres, yo pegado a la puerta como el menso que se sienta en el pasillo del cine y me quedé viendo la lucecita del fogón que hace sombras en las paredes. Ese parpadeo que te va durmiendo. Creo que me fui, no sé cuánto, porque me despertó un ruido que no era fuerte, era como alguien arrastrando la suela en la tierra. Pensé, dije, pues algún perro. Ya iba a voltearme del otro lado cuando vi por debajo de la puerta un resplandor rarito, no blanco como foco, no naranja como lumbre, era entre amarillo y verdoso, verdosón como botella vieja. Y se movía así despacito la luz como si respirara. Me senté, sentí el frío en las plantas de los pies y me vino a la cabeza la vocecita esa de no le hables. Mira que yo no soy de hacer caso, pero ahí me quedé nomás viendo la rendija, dije. No aguanté, me paré y empujé la puerta así lo suficiente como para asomar la cara y ahí estaba una bola de luz del tamaño de una pelota, flotando, bajita como a unos 30 centímetros del suelo, dando vueltas no rápidas sino como buscando algo. No hacía ruido de chispa ni de gas ni nada, no. Pero de pronto sí el olor cambió. Luego el aire se puso como pesado, con un olorcito como azufre. Dice que te raspa la nariz y sentí como si me hubieran puesto una moneda en la lengua, como sabor a metal que no se te quita. Atrás de mí alguien se incorporó y me dijo, ¿qué ves? Y yo, shh. Pues ya estaban todos despiertos sin hacer bulla. Y el hijo del dueño estaba parado ahí sin camisa, nomás con un escapulario colgando en el pecho.
Se me quedó viendo así como diciendo, pues, ¿qué vas a hacer? Yo traía en la bolsa una lamparita de esas de mano. Me la puse así en la palma, la prendí, la apunté a esa cosa y se apagó un segundo, me cae. Como cuando le echas la luz a los ojos a un gato y de pronto cierran al instante, pero hombre, de pronto empezó a brillar y más fuerte, como si se hubiera enojado de que la molesté. Dio un brinquito como hacia mí y me cae que no fue imaginación porque sentí el aire frío en la cara, como cuando... ¿Ya ves eso que cuando alguien corre y sientes que te avienta la corriente? Ahí se me bajó lo valiente, me metí de espaldas, me pegué con la puerta en la cadera, casi me voy de hocico. Y la bola se quedó pegada al marco un segundo. Se me hizo larguísimo. Y luego se movió hacia el maizal, flotando así sin prisa. No, yo con el corazón en la garganta y el ruido de los perros aullando allá a lo lejos. No de pleitos, sino de esos aullidos parejos que nomás no se enojan más. Mira, nadie dijo fantasma, bruja, no. El señor, sin hacer cara, se paró, abrió un cajoncito de madera que olía como alcanfor. Sacó una bolsita chiquita de tela, la abrió y adentro traía una medallita de San Benito, en un cordoncito. Me la puso en la mano como cuando te dan un vaso de agua, cuando te estás ahogando. Póntela y ya. No la sueltes hasta que amanezca. No era orden ni consejo, era como esas cosas que te dicen cuando pues ya no queda otra. Yo no soy de mucho de medallitas y eso, pero pues no, menso no soy, ¿verdad? Me la colgué, fría se sentía. Y al ratito sentí un calorcito, sentí la sensación como cuando te da un soplo de aire tibio, así en el pecho por dentro. Me aflojé tantito, pude respirar bien. El hijo del dueño se acercó a la puerta y sin abrirla dijo despacito, como si lo escuchara alguien del otro lado, dijo: no te metas, ya te vimos, ya te oímos, ya estuvo. Yo dije, bueno, pues este güey, ¿a quién le habla? Y nomás se persinó rápido, como de costumbre, sin teatro. Nos quedamos ahí en los catres, sentados con el café ya frío, ya oyendo cualquier cosita, porque ya cuando te cae ese silencio ya te escuchas hasta el corazón. La bolita ya no se veía, pero de pronto se encendía una lucecita ya por las pencas como si se asomara y luego se escondía, como un niño jugando. En una de esas se apagó todo. Lo único que quedó fue el zumbidito del foco de afuera y el olor ese necio pegado al bigote. Yo me quise reír de nervios, pero no salía, tenía los dedos entumidos. El pulgar de la mano derecha se me iba para atrás solito, raro. Me acosté con la medalla en la mano, cerrada, como si fuera una piedra caliente, y te juro que cada que medio me dormía sentía que alguien me miraba desde la rendija. No una mirada mala, más bien curiosa, como cuando te pruebas unos zapatos y el que te los está vendiendo se te queda viendo nomás para ver si te quedan. No dormí, mejor ni para que te echo mentiras. Me quedé con los ojos abiertos viendo el techo de lámina y contando mi respiración bajito para relajarme. Cuando ya estaba por amanecer, el cielo apenas se pone así como color grisazón, así. Se empezó a oír otra vez el ras, así en la tierra, pero lejos, como si esa cosa se fuera a otra parte. Y de hecho el ambiente hasta se alivia, ¿no? Como cuando abres la ventana del cuarto y se sale así todo lo encerrado, ¿no? Me senté, me vi las manos, me quité la medalla para verla de cerca y por atrás traía grabadito así chiquito con letras que no entiendo y dije, gracias. Así nomás, no supe ni a quién. Salí despacio, el frío de la mañana me pegó así bien rico, el maizal estaba calladito, sin luz rara. Me cayó el 20 de que la boca me sabía todavía como a metal, como si hubiera mordido un clavo. No dije nada, me guardé la medalla por dentro de la playera, me quedé parado ahí oliendo a tierra, café rancio, con la sensación de que alguien me había medido por dentro, que me había dejado pasar nomás porque sí. No porque yo fuera la gran cosa, sino pues así tocó y ya. Ese día, la neta, la mañana amanecimos raros, no desvelados, no crudos, raros, como con el cuerpo pesado, cabeza lenta, como oídos, pues.
Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Yo traía la boca amarga, el sabor a metal ese que te queda. Uno de los muchachos dijo bajito que olía raro, como a fierro mojado. Y el viejo nomás respondió que era el olor del amanecer en el campo. Ya váyanse a trabajar. Yo todavía traía la medalla puesta y la neta no tuve valor de quitármela. La neta sí me daba cosa. Sentía que si me la quitaba iba a regresar eso que andaba allá afuera. No sé cómo explicártelo, pero me cae que me daba miedo hasta el aire. Fui a trabajar con la medallita, te digo, colgada bajo la camiseta y cada rato me la tocaba sin querer, nomás para asegurarme de que ahí seguía. El sol salió flojito. El campo se veía distinto, como más callado. Donde la noche anterior se había metido la luz, el pasto estaba raro, seco, como chamuscado, pero no negro. Como si se hubiera deshidratado en redondo, una mancha perfecta del tamaño de una mesa. Me agaché y toqué la tierra y estaba tibia. Ahora el sol todavía ni pegaba fuerte, así que no tenía por qué estar así. La olí y ahí estaba ese olor. Ay, ese olor que me va a perseguir toda la vida, como a hierro viejo, como a monedas mojadas. Olor feo, pesado, ese se te mete a la nariz y te lo deja hasta acá la garganta así. El viejo también lo notó, se agachó, tocó la tierra y dijo algo que se me quedó grabado. Dijo: ya pasó por aquí. No más eso. No dijo qué era ni por qué, solo eso. Seguimos la jornada, pero yo no estaba tranquilo, la verdad. Hasta los perros andaban inquietos, ladraban hacia el monte y luego se quedaban quietos mirando. Los caballos se rehusaban a acercarse a esa parte del terreno y el aire se sentía distinto, como pesado. A veces me daban punzadas en la nuca, como cuando sientes que alguien te observa pero no hay nadie. En la tarde el viejo sacó una botella de agua bendita del cajón, sin decir nada. Roció la puerta en forma de cruz. Dijo que era para amarrar el día. Luego me preguntó si todavía traía la medalla, le dije que sí, solo me dijo: déjatela ahí unos días. Cuando el aire se sienta limpio ya te la puedes quitar. Y esa noche, aunque estaba cansado, no me dormí tan fácil. Quedaba viendo el techo de lámina, escuchando cómo el viento se colaba por los huequitos. Pero el miedo no venía del viento. Era del silencio que aparecía entre cada ráfaga de viento. No duraba mucho, apenas unos segundos, pero se sentía diferente, como si el campo contuviera la respiración. De repente me despertó una presión en el pecho, como si alguien se me hubiera sentado encima. Quise moverme y no pude. No veía nada, pero ese olor a metal estaba. Lo respiré tan fuerte que me dieron como náuseas. Metí la mano por abajo de la camiseta y la medalla estaba como calientita, me caí. En cuanto la toqué se me aflojó el cuerpo y me pude mover. Respiré hondo, me incorporé despacio, me quedé sentado oyendo. Y fue cuando escuché pasos afuera, suavecitos, arrastrados, como de pies descalzos. Uno, otro más. No eran animal. Los animales pesan distinto, suenan distinto. Esto era otra cosa. Me quedé quieto, casi sin respirar, y los pasos se pararon justo frente a la puerta. Luego nada. Solo el viento. No quise asomarme, no, hombre, ni loco. Me acosté otra vez con el corazón brincándome. La medalla seguía caliente. Amanecí con los ojos hinchados sin haber dormido ni una hora. Cuando salí, el viejo estaba sentado afuera con un cigarro, viendo hacia el maizal, y me vio y me dijo: ¿ya la sentiste? Así, sin preguntarme nada, yo nomás me quedé parado sin saber qué responder, y él solo agregó: no la nombres, si la nombras vuelve. Él sabía lo de la noche, no sé. Se levantó, se sacudió el pantalón y se fue. Desde ese día supe que lo peor no era ver eso,
Era sentir como que te sigue mirando aunque no esté. Esa tarde no podía concentrarme en nada. No sé si era por cansancio, por miedo, pero yo tenía como la cabeza envuelta en niebla. Me dolían hasta los ojos, cada ruido me hacía brincar, estaba nervioso. Uno de los morros ahí quiso bromear con lo de la luz, que a lo mejor eran gases del pantano. El viejo nomás se le quedó viendo así y pues, se quedó calladito de inmediato. No era mirada enojada, era como una mirada de no andes invocando. Yo nomás seguí trabajando, pero todo el tiempo sentí el cuello caliente, como si alguien me soplara de cerca. Y en el aire se sentía un zumbido bajito, casi imperceptible, pero como cuando un foco está por fundirse y si te quedas así quietecito lo escuchas mejor. Así. Al anochecer me inventé que me dolía el estómago para no cenar, acostarme tempranito, para no estar ahí sentado escuchando historias. Me recosté con la ropa puesta, la medalla debajo de la camiseta. Afuera los grillos y el viento hacían lo suyo, pero entre esos sonidos de pronto se colaba un ruido seco, como un golpe chiquito contra la tierra, repetido sin ritmo. No me quise levantar. La verdad es que cerré los ojos y me tapé los oídos con las manos. Aún así se sentía en el pecho. Como si el aire vibrara. No sé a qué hora fue, pero me despertó nuevamente esa sensación de parálisis. Como un peso en el cuerpo. Esa parálisis que no te deja moverte, pero la mente está despierta. Abrí los ojos así poquito y vi una sombra parada junto a la puerta. No se movía, no respiraba, nada. Yo no podía hablar. Nomás sentía el corazón golpearme en la garganta. La sombra tenía algo en la mano, no sé si era una vara o un palo. De repente se inclinó despacio hacia mí. Tan despacio que sentí que lo estaba imaginando. En ese momento la medalla se calentó, lo sentí clarito y cuando eso pasa, la sombra retrocedió. No sé si desapareció o simplemente dejó de estar. Cuando pude moverme, me quedé sentado sudando. En la boca me sabía otra vez a metal, como cuando muerdes monedas viejas. Me di cuenta de algo que me heló la sangre. El aire dentro del cuarto estaba más frío que afuera. Abrí la puerta para que entrara corriente y el olor ese, el de fierro y humo, se salió. Era como si hubiera estado encerrado ahí conmigo. La mañana siguiente el viejo estaba echando agua alrededor de la casa. No me preguntes de dónde la sacó, pero olía raro como a hierbas. Cuando me vio me dijo, no salgas solo en la noche, aunque oigas que te llaman. Yo juré que no pensaba hacerlo. Él se me quedó viendo fijo como si no me creyera. No, es en serio. Aunque escuches tu nombre, no contestes. Yo me quedé helado porque yo no le había dicho que la noche anterior había escuchado algo. No sé cómo explicarlo, pero ahí supe que esa cosa no era nada más una luz. Algo que se metía, que se te pegaba, que buscaba a quien lo había visto. Desde entonces no volví a quedarme solo, pero ni así me libré. En los días siguientes, mientras trabajábamos, sentía que alguien caminaba atrás de mí. Cuando volteaba no había nadie. Los otros igual, pero nadie decía nada. Era como si todos estuviéramos jugando a hacernos los tontos para no aceptar que en la noche se nos había metido. Lo peor fue cuando cayó la lluvia. Esa noche tronó fuerte
y entre cada trueno juraría que se escuchaba mi nombre bajito, como si alguien lo dijera desde el campo. 3 veces lo oí despacio, arrastrado. No sé si lo soñé o lo escuché de verdad, pero desde entonces no volví a contestar cuando me llaman en obscuridad, ni aunque jure reconocer la voz. Esa fue la noche que me quebró, la neta. Llovía con ganas, de esas lluvias que revientan los charcos y te hacen sentir que el cielo está pero cerca. El sonido del agua cayendo sobre el techo de lámina era fuerte, tan fuerte que zumbaba en los oídos, pero aún así entre los truenos y la tormenta se escuchaban pasos afuera, no sé cómo explicarlo. Porque el piso se estaba encharcando y aún así se oían claritos, pasos lentos arrastrados dando vuelta alrededor de la casa. A ratos se callaban y luego volvían. Y entre los relámpagos, yo juraría que veía una sombra moverse por el patio, no negra como las sombras normales, sino como un reflejo verdoso, igualito al color de aquella luz. Yo estaba acostado, tapado. Estaba tapado hasta la cabeza y me acuerdo que estaba apretando la medalla en la mano. Y cada que caía un rayo, el cuarto pues se iluminaba tantito y yo veía todo igual, pero por dentro se sentía distinto, como si algo se colara cada vez que el cielo tronaba así. Pronto me quité las cobijas porque ya no aguantaba ni el calor ni el miedo. Y en eso que escucho mi nombre clarito entre el ruido de la lluvia. No, me cae que no fue imaginación, me llamaron así bajito, como si alguien me hablara desde el otro lado de la puerta. Pero con calma, o sea, de esa calma que te pones hasta nervioso. No gritaron, no insistieron, solo dijeron una vez despacio. Me quedé congelado, pensé en lo que el viejo me había dicho. Aunque oigas tu nombre, no contestes. No contesté, pero el cuerpo te traiciona. A los segundos, sin pensarlo, di un paso hacia la puerta. No la abrí, pero estiré la mano y fue como si me hubiera metido en agua helada. La piel se me enchinó y el pecho se me apretó y sentí otra vez ese olor a metal, pero más fuerte, más espeso, como si lo estuviera respirando desde adentro. De pronto, algo golpeó la puerta una sola vez, seco, fuerte, pero sin enojo. Más bien como para avisar que ahí estaba. Luego nada, ni viento, ni lluvia, ni pasos. Nada, todo se quedó en silencio. Salí corriendo hacia donde dormía el viejo, lo encontré sentado despierto como si me estuviera esperando. Tenía en la mano un rosario, pero no rezaba, solo me miró y dijo: ya se te paró enfrente. Yo no podía ni hablar, el cuerpo no me respondía. Él se levantó, agarró un poco de agua de una botellita que tenía junto a la cama, me la echó en la cabeza y dijo algo en voz bajita. No era rezo, era como una plática. Lo repitió 3 veces y luego me pidió que me sentara. A ti no te quiere hacer daño, nomás te está tanteando, eso fue lo que me dijo. No dormimos más, afuera volvió a llover pero sin truenos, el agua caía tranquila. El viejo nomás miró sin miedo y murmuró, dijo, eso no se apaga, nomás cambia de dueño. Nunca supe qué decir. Al amanecer, salí a ver el patio, en la tierra había 3 marcas como dedos grandes alargados hundidos en el lodo. Y justo enfrente de la puerta una pluma negra brillante mojada. La toqué con la punta del zapato y me dio un escalofrío desde la espalda hasta los dientes. La levanté con una varita, se la llevé al viejo, la vio, suspiró y me dijo que la tirara al fuego. Todo lo que deja lo hace para tentar. La pluma hizo un ruido raro a quemarse. No es de los normales, pero como cuando le echas grasa en aceite caliente. Olía feo, como a carne y a metal. Ese día me fui, le dije al viejo que no pensaba quedarme una noche más. No me detuvo, solo me pidió que donde fuera que me quedara pusiera un vaso con agua cerca de la cama. El agua espanta a lo que no tiene cuerpo, me dijo. Desde entonces no duermo tranquilo cuando llueve. No sé por qué, pero cada vez que se viene una tormenta, me despierto solo antes del primer trueno. Quedo escuchando con los ojos abiertos, esperando no escuchar mi nombre, porque si lo escucho otra vez, híjole, siento que esta vez sí voy a contestar. Pues ahí lo tienen, terroríficos. Estas leyendas del campo que involucran luces. Tengo por ahí algunas otras más. Estoy
acomodando. No sé cuándo estés viendo, escuchando esto, pero si lo estás viendo casi que al momento de salir, o los días que lo puse, hoy es sábado 25 de octubre y la próxima semana tenemos la noche de Halloween. Así es que estate pendiente porque vamos a tener más contenido de lo habitual. Vamos a hacer una semana de maratón de terror. Quédate atento al canal. Ya sabes que si quieres escribirme, decirme algo, déjame para empezar aquí en los comentarios, déjame un emoji cuál te gustó más de estas dos relatos, el del espantapájaros, el de la luz. Claro, si es que pudiste llegar al final, si no, dime por qué te fuiste. Dime por qué te costó tantas veces regresar al relato hasta que lo pudiste terminar. Dinos también dónde y desde dónde nos escuchas. Oye, hablando de dónde nos escuchas, voy a hacer algo un poquito no tan ortodoxo. Déjenme sacar mi teléfono. Tengo por aquí, quiero mandar un saludo muy, pero muy, 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 muy especial a Silvia. Silvia, sé que a lo mejor no estás escuchando esto. Si lo estás escuchando, qué bueno. Un saludo para Silvia y para su mami. Silvia está ahorita un poquito enfermita, está echándole muchas ganas, muchas ganas. Por ahí tenemos comunicación con su mami en el chat de los terroríficos. Silvia es de esos fans que se han escuchado todos los relatos. Tenemos más de 600 episodios, relatos, historias en el canal. Ella es de esas personas que los ha escuchado todos, que tiene sus favoritos, que te puede decir de qué va casi cada uno. A ti, Silvia, donde quiera que estés escuchándonos, te mando un gran abrazo. Y échale muchísimas ganas, que pronto vas a estar en los en vivos saludándonos a todos. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.